Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Bienvenidos. El tiempo de gracia se acaba. Nuestra partida se acerca. Las señales así nos los indican. Estás ya junto con el Espíritu Santo diciendo: ven, Señor Jesús, como dice Apocalipsis 22:17. ¿O será que sigues jugando a ser cristiano, donde este mundo te ha absorbido tanto que tu cristianismo es solo de palabra y no de hechos? Bienvenido al Escenario Profético Maranata. Gracias por acompañarnos. Hoy analizaremos las noticias de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que está sucediendo. ¿Hacia dónde vamos, Raúl? Hola, Dios los bendiga en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy estaremos estudiando la palabra de Dios conforme a las profecías. La Biblia es la única que tiene profecías antiguas, claras y precisas para entender los últimos tiempos que estamos viviendo hoy. Lo que ningún otro libro le puede decir. El estudiar la palabra de Dios nos lleva aún a cosas mejores. El descubrir que podemos tener vida y salvación eterna en nuestro Señor Jesucristo. Lo que ninguna religión ni filosofía le puede ofrecer. El día de hoy vamos a estudiar el escenario profético Maranata. Acompáñenos. Las señales cumpliéndose ya de forma muy acelerada, que hemos entrado ya a la recta final de la peligrosa zona profética para los eventos profetizados para este tiempo del fin, donde hay varias señales ya muy avanzadas para el control total que tendrá el anticristo en el periodo de la gran tribulación, donde nadie va a poder comprar y vender si no tiene su marca en la mano derecha o en la frente. Como nos lo dice Apocalipsis capítulo 13, en los versículos 5, 7 y del 16 al 18. Y si nadie va a poder comprar y vender como nos dice la palabra de Dios, ¿por qué aquellos que piensan pasar la gran tribulación insisten en que van a poder sobrevivir hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Si el que no reciba la marca va a terminar siendo decapitado, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y el que se ponga la marca beberá el vino de la ira de Dios y será atormentado con fuego y azufre eternamente, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 14 del versículo 9 al 11. Y que, sin lugar a dudas, al ver todo esto que va caminando ya en esa dirección, nos va alertando que el evento más glorioso y extraordinario que el cristiano puede tener será el arrebatamiento, cuando nos encontremos con nuestro Señor Jesús en las nubes, tanto salvos muertos como los salvos vivos que se necesitan para el arrebatamiento, como nos lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 16 al 18. Y esto está a punto de suceder, está a punto de suceder, está a punto de suceder. El arrebatamiento en los planes de Dios no es nuevo. Consiste en llevar personas al cielo de forma instantánea, en un abrir y cerrar de ojos, y vivir eternamente en las moradas celestiales que nuestro Señor Jesucristo fue a preparar para nosotros, como nos los dice Juan 14, versículos del 1 al 3, y que Filipenses en el capítulo 3, versículos 20 y 21, nos dice que ahí será nuestra ciudadanía, en los cielos, donde seremos transformados con un cuerpo glorioso, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Gloria a Dios!
Y este evento del arrebatamiento ya lo vivió Enoc, como nos lo dice Génesis 5, versículo 24, que caminó Enoc con Dios y desapareció, porque se lo llevó Dios. Y que Hebreos 11, versículo 5, no los confirma. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y fue traspuesto porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y el arrebatamiento también ocurrió con Elías, como nos los narra Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, que aconteció que iba Eliseo y Elías caminando, y de repente Elías fue subido al cielo en un torbellino, y Eliseo ya nunca más lo vio. Nuestro Señor Jesús también fue llevado al cielo, arrebatado, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, donde fue llevado hasta el trono de Dios. Y de esto también Hechos capítulo 1, versículo 9 y 10 nos habla cómo nuestro Señor Jesucristo fue llevado al cielo, siendo ocultado por una nube. También Felipe fue arrebatado cuando estaba con el eunuco. Y el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, como nos lo dice Hechos 8, versículos 38 y 39. Y el próximo arrebatamiento por suceder será el de la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo, nosotros que lo esperamos, como nos lo dice Hebreos 9, 28. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 16 al 18. Primera de Corintios 15, del versículo 51 al 53, donde primero los muertos en Cristo resucitarán, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire y estar por siempre con Él. Y sin duda que la iglesia de Cristo estamos a punto de salir volando de este mundo para nuestro encuentro con nuestro amado Señor Jesús. Solo basta ver que en Israel ya se ha elegido al sumo sacerdote para el tercer templo. ¿Escuchó bien? Ya eligieron al sumo sacerdote para el tercer templo. El consejo del Sanedrín escogió al rabino Baruch Kahane como el próximo sacerdote, siendo este un paso importante para el restablecimiento del servicio del tercer templo. Escuche, el tercer templo se construye en el periodo de la semana 70, después que la iglesia de Cristo ya hayamos sido arrebatados, y que este tema ya lo hemos tratado en programas anteriores, y que le invitamos a verlos para que usted tenga las bases bíblicas, el por qué la iglesia de Cristo ya no estaremos en ese tiempo aquí en la tierra. Apocalipsis capítulo 11 del versículo 1 al 3 nos describe claramente que esto ocurre a Israel en el periodo de la semana 70, cuando estén los dos testigos, donde Dios da indicaciones precisas de cómo será el templo de Dios, y que se excluya el patio que está fuera del templo, que es exactamente donde está la cúpula de la roca o el domo de la roca, que es del Islam, situado en el monte del templo en Jerusalén. Y esta declaración del Consejo del Sanedrín de escoger al rabino Baruch Kahane como el próximo sumo sacerdote, que no le quede la menor duda que esto va a calentar más el Medio Oriente y va a derivar de aquí a muy pronto en una cadena de efectos que va a sacudir al mundo entero, como son las guerras finales antes de la semana 70 y durante la semana 70, hasta concluir al final con la guerra del Armagedón, de lo cual ya también hemos explicado y desarrollado ampliamente en programas pasados, y que les recomendamos ver en nuestra web o en nuestro canal de YouTube. Y otra señal que nos indica que Israel está a punto de entrar a su semana 70 y la iglesia de Cristo pronto estaremos para partir de esta tierra hacia las nubes, es que el desarrollo de la profecía del tercer templo ya está muy avanzado, tanto que ya se tiene todo preparado, y que en un video anterior el rabino Yehuda Glick nos muestra que solo se está a una llamada telefónica para empezar su construcción.
Y por si fuera poco, rabinos de Israel no lo pueden creer. Aparece una piedra del Urim Tumim del sumo sacerdote. Esta piedra del Urim Tumim estaba en el pecho del sacerdote, como nos lo dice la palabra de Dios en Éxodo 28, versículo 30. Y que también de esto habla la palabra de Dios en el libro de Esdras, capítulo 2, versículo 63. Y bueno, esta misma nota dice que algunas veces este tipo de historias no parecen ser ciertas por lo extraordinario que son. Pero según informó en exclusiva a la agencia de noticias Breaking Israel News, lo es. Y esto es lo que los expertos coinciden, que es una pequeña piedra de ónice que una familia mantuvo guardada de generación en generación. Y otra gran señal del cielo, como nos dice Lucas 21:11, ya va caminando en esa dirección, que nos indica que el tiempo de gracia se acaba, y hoy más que nunca debe de buscar de Dios mientras pueda ser hallado, porque el día de mañana puede ser ya demasiado tarde, como nos los dice Isaías 55:6. Porque ahora son los científicos que nos alertan de la preocupación científica de que algo extraño sucede en la estratosfera. Se trata de una súbita alteración en los patrones de viento, en concreto, la llamada oscilación cuasi bienal. Y esto es de poner mucha atención a lo que van diciendo ya los científicos, porque este es un patrón que regula los vientos, en la estratosfera y que ha cambiado de repente, sin que los científicos tengan una explicación para ello. Y a todo esto que no le quede la menor duda, que se está preparando el escenario para la semana 70 y gran tribulación, porque Apocalipsis capítulo 7 versículo 1 nos habla cuando los 4 ángeles en pie en los 4 extremos de la tierra van a detener los 4 vientos de la tierra para que no sople más viento alguno, sobre la tierra, sobre el mar y sobre ningún árbol. Y obviamente todo esto traerá una cadena de efectos que los habitantes de la tierra que vivan en ese tiempo lo van a sufrir cual nunca ha habido y ni habrá, como nos los dice Mateo 24:21, que será como un horno agobiante que al faltarles el aire mueran lentamente por asfixia. Y aquí sí pregunto a los que enseñan o piensan que van a pasar o vivir este periodo, ¿cómo van a sobrevivir? Porque si los ángeles tienen el poder de hacer daño a la tierra y al mar, nos dice claramente que no harán daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayan sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, que son 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel. Y que le quede muy claro, solo son siervos de las 12 tribus de Israel, no habla de más siervos, no habla de nadie más. Y si aún así persisten algunos cristianos en descalificar el arrebatamiento, que es antes de la semana 70 y la gran tribulación, y si estos cristianos aún siguen pensando que el arrebatamiento es hasta después de la gran tribulación, porque no quieren ver o entender las grandes diferencias que hay entre los eventos del arrebatamiento y la segunda venida, pues sería bueno que ya leyeran con cuidado el libro del Apocalipsis en su capítulo 6 y que su lectura les permita ver con mucha atención que cuando llega al 5º sello solo hay almas de los que han muerto y ya no hay salvos vivos, como nos los dice los versículos del 9 al 11. Y no se nos debe olvidar que para el arrebatamiento es necesario que haya salvos vivos, como nos los dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15 del versículo 50 al 52 y 1 Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 16 al 18. Y otra gran señal del cielo que, analizada bajo la palabra de Dios, nos indica que nuestro Señor Jesús viene pronto por su manada pequeña, por su remanente, su iglesia, para llevarnos a su reino celestial.
como nos los dice Lucas capítulo 12 versículo 32. Y es que ahora unos astrónomos, cuyo principal objetivo es localizar la búsqueda de inteligencia extraterrestre, informaron que detectaron señal. Escuchó bien, señal que proviene de una estrella a 94 años luz de la Tierra y que viene de una zona espacial. Y para los que estudiamos la palabra de Dios entendemos que está hablando del tercer cielo, del cual la Biblia habla en 2 de Corintios capítulo 12 del versículo 1 al 4, donde Pablo fue arrebatado y llevado a ese paraíso. Y que los que esperamos el arrebatamiento pronto estaremos en ese lugar, que nuestro Señor Jesús fue a preparar para nosotros, como lo dejó escrito y profetizado en Juan capítulo 14 del versículo 1 al 3. En la casa de su Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y escuchen, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, el arrebatamiento, para que donde Él está, nosotros también estéis. Y en este paraíso celestial, lugar donde Pablo ya estuvo y escuchó palabras inefables, palabras inexpresables para el hombre, por lo cual no se le permite expresar, lo que mismo Pablo nos los vuelve a decir y confirmar en otras palabras, como está escrito en 1 de Corintios capítulo 2 versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios, escuche, ha preparado para los que le aman. Y volviendo a esta noticia, esto va más allá, porque son los astrónomos y no los discípulos de Cristo los que lo van diciendo. Van hablando para que se cumpla la palabra de Dios, que las piedras hablarían, y nos van alertando lo que van descubriendo. ¿Cómo nos lo advirtió nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué ocurriría? En Lucas 19 versículos 39 y 40. Y hoy los astrónomos nos alertan que esta señal proviene de una estrella que es similar al Sol. De una estrella que es similar al Sol. Y esta descripción que dan estos astrónomos nos deja perplejos. Porque la palabra de Dios, cuando nos habla del tercer cielo, donde está el reino celestial de Dios, sorpréndase, así nos los describe. En Apocalipsis 21-23, la ciudad en el reino celestial de Dios no tiene necesidad de sol, ni de luna, que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero, nuestro Señor Jesús, es su lumbrera. Nuestro Señor Jesús es su lumbrera. También debemos de recordar cómo Juan nos describe el rostro de nuestro Señor Jesús, porque era como el sol cuando brilla con toda su fuerza, con toda su fuerza. Revelaciones o Apocalipsis capítulo 1 versículo 16. Y para que nos sorprendan aún más estas declaraciones de estos astrónomos, dicen que esta estrella es similar al Sol. Y escuche, si es artificial, su fuerza es lo suficientemente grande como para proceder de una civilización con capacidad superior a la de la humanidad. Y aquí claramente, sin saberlo, estos científicos están describiendo exactamente el poder de Dios, que tiene esas facultades superiores a los de cualquier hombre, que es omnipotente, y el poder de su luz que emite en su reino celestial, y que la palabra de Dios nos confirma en Apocalipsis 22:5, donde nos dice que allí ya no habrá más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni luz de sol, porque nuestro Dios, el Señor, nos iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Y los astrónomos a esto le llaman una civilización de tipo 2, que sería capaz de aprovechar toda la energía emitida por su estrella, miles de millones de vatios. Que no nos quede la menor duda que estos astrónomos están describiendo a la ciudadanía celestial, y que primeramente Dios, ya muy pronto estaremos siendo parte de esa ciudadanía celestial en el reino de Dios, como nos lo dice Filipenses capítulo 3 versículos 20 y 21.
Nuevamente son los científicos alertándonos al detectar ellos un extraño temblor en el fondo de la Tierra. Este raro temblor es en las profundidades de la Tierra. Escuchó bien, en las profundidades de la Tierra. La aparición de este fenómeno fue atribuida a la actividad de una potente tormenta en el norte del Océano Atlántico, conocida como bomba meteorológica. Y todo esto nos lleva a la palabra de Dios como una señal de los últimos tiempos en Romanos 8, versículos 22 y 23, donde nos advierte que la creación gime a una, y aún está con dolores de parto. Y hoy la creación también nos está alertando que ya está gimiendo. Y los que tenemos la primicia del Espíritu, también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Por eso decimos el Espíritu y la esposa, ven Señor Jesús, como nos los dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Siguen los científicos dándonos la voz de alerta y advirtiéndonos que el calentamiento del mar ya afecta a la salud humana. Y ponga atención, se aprecia en el aumento de la velocidad de propagación de enfermedades. Y todo esto nos lo dice Mateo 24, 7 y 8, de las enfermedades o pestes como principio de dolores, y que lo peor está por venir en la semana 70 y la gran tribulación, tiempo cual nunca ha habido, ni habrá, como nos lo dice Mateo 24, 21. Nuevamente los científicos alertándonos, desde que descubrieron el noveno planeta, llamado también Nibiru, planeta X, el destructor o Hercólobus, de lo cual hemos hablado ampliamente en otros programas y que hoy actualizamos esta información porque los investigadores sugieren que el planeta 9 realizará una danza de la muerte. ¿Escuchó bien? Una danza de la muerte, que cambiará el destino de nuestro sistema, donde dos planetas podrían salir expulsados de nuestro sistema solar. ¿Escuchó bien? Donde dos planetas podrían salir expulsados de nuestro sistema solar. Y esto exactamente cumpliría la profecía que nos advierte Lucas 21, versículo 25 y 26, donde estas señales en el cielo traerán a los hombres temor y expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Escuche, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y obviamente esto será el inicio cuando sea el arrebatamiento, porque segunda de Pedro 3, versículo 10, nos dice, cuando inicie el día del Señor, en el arrebatamiento, que viene como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo. Y hoy, a pesar de esta impactante noticia que los investigadores nos van compartiendo, de que el planeta 9 realizará una danza de la muerte y que cambiaría el destino de nuestro sistema solar, donde pueden salir dos planetas, donde este planeta X, por su gran masa, está empujando y sacando de sus órbitas a planetas y estrellas. Y a pesar de que es muy fuerte esta noticia, no han dicho toda la información de cómo afectará a la Tierra y a sus habitantes, como si nos los describe y nos lo alerta la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 y 13, y que Apocalipsis capítulo 8, del versículo 8 al 11, nos describe la serie de impactos de estrellas, asteroides y de una gran estrella de nombre Ajenjo. No han dicho que este planeta X, Nibiru, traerá contaminación de polvo cósmico contra la Tierra. Y sin ser astrónomos y científicos, sí estamos alertados por la palabra de Dios qué es lo que viene. Y esta señal, como las otras, es de tomarse ya muy en cuenta, porque nos indican que el tiempo de gracia se está acabando, porque los eventos antes y después del arrebatamiento están ya a la puerta. La palabra de Dios nos alerta que en los postreros tiempos, los que vivimos hoy, algunos se apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios,
Y hoy estas perversas doctrinas están siendo aceptadas por líderes y pastores que en su ignorancia bíblica han convertido sus congregaciones en mundanidad, donde parecen más antros de diversión, discotecas con juegos de luces y humo, donde el púlpito parece más un escenario para un show que para un predicador que hable la palabra de Dios, donde también sus mensajes son nada más motivadores y entretenedores, y lo que menos se predica es la palabra de Dios. Ahí solo en esta pasarela desfilan artistas, porque ya no son adoradores de Dios, y que igual que sus pastores se han dejado seducir por el mundo y ya están llenos de mundanidad, donde no les ha permitido ver y entender Jeremías 15:19, que se conviertan ellos a ti y no tú te conviertas a ellos. Y hoy estos recintos están llenos de mundanidad. Y lo peor que en estas congregaciones cada vez se alejan más de lo que dice la palabra de Dios, que ya están tibios, donde han mezclado el mundo, que sus congregantes no saben que su destino será rechazados y vomitados por Dios mismo, como nos los dice Apocalipsis capítulo 3 del versículo 14 al 22. Si usted está en una congregación de ese tipo, salga de ahí y busque una congregación de sana doctrina antes que lo contaminen más y sea tarde para usted. La 10ª señal de esta primera parte de profecías que hemos analizado nos la da Lucas 21:28, donde nos dice cuándo va a ocurrir el arrebatamiento. Nos da una clave muy importante, y es cuando estas cosas comiencen a suceder. ¿Cuáles cosas? Estas profecías que estamos analizando, que inicien, que empiecen. Nuestra redención está cerca. Que quede muy claro, es cuando empiecen, no cuando estén sucediendo estos eventos. Por eso nos dice: erguíos y levantar vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y la palabra redención viene de la palabra griega apolutrosis, que significa redención en pleno, librarse. Y para que sea el pleno cumplimiento de esta redención y ser librados, será cuando seamos rescatados de los eventos y juicios finales que vienen a la tierra en la semana 70, en el día grande del Señor, que ya lo hemos explicado en videos anteriores, cómo la iglesia de Cristo somos rescatados antes que empiece el día grande del Señor, y que hoy hemos analizado parte de ellas. El arrebatamiento es ese rescate que solo será para un pequeño grupo, un remanente, la manada pequeña que Padre Eterno le ha placido darnos el reino a través de nuestro Señor Jesús, Yeshua, como nos lo dice Lucas 12, versículo 32. Usted decide dónde quiere estar, en el remanente, la manada pequeña, o ser de los muchos que digan ese día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces nuestro Señor Jesús les declarará: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El tiempo de gracia se acaba, y a muchos no les dará tiempo de arrepentirse y estar a tiempo para el arrebatamiento. Si usted conoce a alguien que está frío o tibio, alértelo y compártales este video antes que sea tarde para ellos. Y si Dios nos lo permite y provee los recursos, nos vemos en el próximo programa. Y si no, mejor, porque entonces ya estaremos con nuestro Señor Jesús, Yeshua, Maranata. Si ven, Señor Jesús, te estamos esperando. Apocalipsis 22:17. Hebreos 9:28. El tiempo se nos ha acabado. Raúl, ¿serías tan amable de orar por todas esas personas que nos están viendo por los diferentes medios? Con mucho gusto. Padre amado, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos allegamos a ti pidiéndote que tu Santo Espíritu hable a todas las personas que vean este programa. Confórtalos, mi Señor, y dale sed de escudriñar tu bendita palabra para que caminen conforme a tu voluntad.
y las personas que nos van viendo y escuchando por diferentes medios, donde va llegando este programa. Te invito, si nunca has confesado a Jesucristo, tu Señor y Salvador, hoy puede ser el primer paso para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y tú puedas tener salvación y vida eterna en nuestro Señor Jesús. Y si tú eres, repite después de mí: Señor Jesucristo, gracias por tu sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Desde hoy me rindo a ti. Quiero que tomes control de mi vida y desde hoy quiero que tu Santo Espíritu obre en mi corazón, en mi mente y en todo mi ser. Transfórmame para estar en santidad y nacer de nuevo conforme a tu palabra. Y desde hoy te declaro y te confieso mi Señor y Salvador. Y Padre amado, te pido en el nombre de mi Señor Jesucristo, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Y prepárame para ese día glorioso cuando tú vengas, esté listo y conforme a tu voluntad. Te lo pido y te lo ruego en el precioso y poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. No me queda más que decirles y desearles que el Señor los guarde, que el Señor los proteja de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. Quiero dejar en claro que este programa es para alertar y motivarte a que busques cada vez más al Señor Jesucristo y escapar de estas cosas que sobrevendrán en la tierra. Le pido a Dios que te bendiga, que guarde a tu familia y a tus amistades, siempre recordando y que lleves este mensaje en tu corazón, que Jesús te ama y Maranata, que es el Señor viene. Sí, Señor Jesús, ven y ven pronto.